Y empezó a llorar y se convirtió al Señor. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. 75 años después se acordó este hombre de lo que se le había impartido. Hermanos, lo que portamos como hijos de Dios no tiene alcance alguno. Uno dice el poder de los hombres, el poder de la ciencia, el poder, podemos poner el poder de quien sea, pero estamos hablando del poder de Dios, que no tiene límite. Póngale lo que usted le quiera poner enfrente al poder de Dios y nada le puede hacer frente. Usted se da un paseo por la Escritura y va a encontrar, ¿verdad?, en Hechos capítulo 16, que los apóstoles llegaron a un lugar y ahí liberaron a una mujer pitonisa o adivina. Luego encontraron a una empresaria, a Lidia, y de pronto lo meten a la cárcel por la secuencia. Estoy parafraseando, hermanos, porque vamos a entrar en el tiempo que tenemos. Ahí nomás se convirtieron 3 personas: una adivina, una empresaria y un carcelero. Porque la cárcel, cuando ellos comenzaron a orar, tembló. Se cayó aquella cárcel y aquel hombre desesperado porque le tocaba. O sea, si se le escapaba un preso, era la vida de él por el preso. Ahí nomás los apóstoles, ¿verdad?, Pablo y Silas, le dicen: tranquilo, no va a pasar nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí comenzó la iglesia en Filipo, en Filipenses, en Filipo. Ahí comenzó la iglesia de Jesucristo con estas 3 personas, porque llegó el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En Marcos encontramos que Jesús se bajó de la barca, ¿verdad?, y encontró un endemoniado, 2 endemoniados de Gadara. Y resulta que a uno lo liberó a los 2, pero uno se convirtió al Señor. Lo que este hombre clamaba, ¿verdad?, tenía una legión de demonios. Mire, la sociedad no pudo hacer nada. Imagino que lo llevaron a los médicos, lo trataron según el alcance de la ciencia en ese entonces, ¿verdad? Y nadie pudo hacer nada. Entonces lo decidieron tirar allá al sepulcro, a un cementerio, un lugar que no hay gozo, ¿verdad? Ahí no hay alegría, ahí no hay fiesta, ahí es lo último. Ahí lo fueron a dejar. Pero glorioso nuestro Señor, ¿verdad?, que en un encuentro, en un diálogo de 2 minutos, póngale 3, 4 minutos, todo el sufrimiento de este hombre se fue. Se fue. Todo lo que los hombres no pudieron hacer, todo lo que las autoridades no pudieron hacer, todo lo que la ciencia no pudo hacer en ese entonces, nuestro Señor Jesucristo lo hizo en un momento. Porque ahí encontramos que se han salvado muchas personas y se siguen salvando. Nuestro Cristo histórico, la iglesia naciente, nuestro Cristo vivencial con la iglesia vivencial que somos usted y yo, se sigue salvando gente. Mírese usted dónde está hoy, pues. Amén. Mírenos a nosotros dónde estamos hoy. Yo le pregunto a usted, hoy tenemos unos invitados que ellos conocieron al Señor en diferentes circunstancias, porque así es, ¿verdad? Es el mismo nuevo nacimiento en diferentes circunstancias, de diferentes formas, pero es el nuevo nacimiento. Aquí tenemos a Saúl, nuestro hermano Saúl, Ismael, y el gran ángel de papá. Ellos hoy me van a testificar. Vamos a hablar de las maravillas del Señor, no de lo que hicieron en el pasado, porque eso no glorifica al Señor. Dar un testimonio es hablar de las maravillas
comenzando de la nueva vida en Cristo, que es la que hoy tenemos. Tenemos a sus pastores también, que al final pues vamos a presentarlos. Al final usted va a poder glorificar al Señor, a los invitados que les acompañan a ellos. Usted al final pues va a glorificar al Señor. Pero ahorita vamos a dar inicio. Ángelo, ¿cuánto tiempo tenés que estar predicando en las cárceles? Tengo desde el 2009. Desde el 2009 a 2024 tenemos 15 años. 15 años. Tu conversión ahí fue adentro de una celda, ¿cierto? Sí, mi conversión, cuando yo me convertí a Cristo en la Penitenciaría Nacional en el 2004, caí preso en el 98, anduve casi 6 años viviendo como el diablo ahí adentro, hasta que Cristo me encontró ahí adentro. En todo lugar, ahorita estamos enfocados, ¿verdad? El Evangelio es importante en los hospitales, en las plazas públicas, niños, el Evangelio es importante en los kinder, en las escuelas, jóvenes, el Evangelio es importante en los colegios, donde ustedes están, en las universidades. La importancia del Evangelio en las cárceles. El Evangelio, hermano César, es la única oportunidad de salvación para cualquier hombre, independientemente de la situación que un hombre se encuentre. Una vez que el Evangelio llega a un lugar, dice la palabra que por el oír viene la fe, y la fe por la palabra de Dios. Entonces, cuando el Evangelio se predica en un lugar, le muestra el camino a uno de salvación. Y cuando uno ya no sabe qué hacer con su vida, entonces uno entra por ese camino que es Cristo Jesús, donde hay salvación, donde hay vida eterna y donde uno puede comenzar de nuevo. Entonces, el Evangelio, cuando el Evangelio se predica en una cárcel, hay esperanza para todo hombre que esté dentro de la cárcel, independientemente el por qué un hombre ha entrado ahí, en Cristo tiene esperanza. Saúl, te convertiste al Señor y me contaste tu experiencia. Cuando te convertiste al Señor, allí, ¿qué diferencia hubo entre esa vida pasada y la vida nueva en Cristo? Ya en la organización donde estaba, porque me dijiste cuando llegaste a orar, y le dijiste que eras un hijo de Dios, no que tratabas de ser cristiano, ahí viste el poder manifiesto, ¿verdad? Porque él, hasta los cachetes le temblaban, porque algo pasó ahí. Contame la diferencia dentro de una cárcel, ya con Cristo y sin Cristo. Dios les bendiga a todos. Pues la diferencia que hay entre estar en Cristo y fuera de Cristo es muy notoria en la vida de cada uno de nosotros. Y viene una valentía y una unción del cielo hacia la vida de uno que tiene aquella autoridad como para poder anunciar y pregonar aquello que Dios hace en la vida de nosotros. La diferencia es que pues sabemos la libertad que el Señor nos da a través de su palabra. Es la diferencia que pues viene aquella paz a nuestros corazones, viene aquella templanza, aquella seguridad de no temer a nada de lo que pueda venir a la vida de nosotros. Es una gran diferencia porque sabemos que es lo que nos da vida, es aquello que nos impulsa, aquello que nos lleva a anhelar aquellas cosas que en el mundo de la oscuridad nunca podemos lograr. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra, y esta es la diferencia que hay entre servir al Señor y pues apartado de todo aquello que no le agrada a Dios. Un consejo por tu parte espiritual para impartirle a aquellos jóvenes que simpatizan con una organización. Porque, hermanos, el diablo ofrece mucho, no da nada y quita más bien. Gente ahí con condenas de 40, 50, 60 años, el diablo les ofreció mucho. Tu consejo, Saúl, a aquellos que simpatizan, que son dados a querer andar en el mal. Bueno, mi consejo es que
para empezar, nada de lo que el enemigo le ofrece a un joven o a cualquiera de nosotros es real. Todo es algo ficticio, algo de que sabemos que a lo que nos lleva es a una condenación, es a posiblemente hasta desperdiciar la mayoría de años que el Señor nos pueda permitir en esta tierra, sabiendo de que no hay nada que le edifique en la vida de un hombre o de una mujer, practicando cosas malas. Esto lo lleva a distanciarse de su familia, esto lo lleva a perder aún anhelos y sueños que una persona pueda tener. Sabemos que fuera del Señor no lo vamos a lograr. Pues mi consejo es que pongamos la mirada en el Señor, pongamos la mirada en Cristo, que Él es el único que restaura, que edifica, que trasciende a cada uno de nosotros a cosas maravillosas y grandes que nadie las puede dar, solo Dios. Eso es mi consejo para aquellos que pues verdaderamente crean de que en ese mundo puedan hallar algo que les pueda edificar la vida, porque es algo que no es cierto, es algo falso. Así es. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ismael, tu conversión, papá, tu conversión, contanos qué pasó ese día, qué pasó, qué sentiste. Ismael perteneció a otra organización, ¿verdad? Fuerte en el mundo delictivo, y él cuando nació de nuevo tuvo una experiencia. Contanos, Ismael, tu experiencia en el nuevo nacimiento. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por estar en este lugar, ¿verdad? Compartiendo con gente importante, ¿verdad? Porque todos somos importantes, ¿verdad? Para el reino del Señor. Aunque el mundo sea despreciado, pero para Cristo valemos mucho. Es la sangre del Cordero, cuál es el nuevo nacimiento y qué experimentamos nosotros en Cristo, ¿verdad, hermano? Pues el mayor anhelo de una persona, hermano, es venir, ¿verdad? En el mundo uno, pues, no da como la da Cristo, ¿verdad? Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues, me puso una inquietud en mi corazón, ¿verdad? Fue un viernes, me acuerdo de una madrugada, que ya no necesitaba nada, ¿verdad? Y pues cuando me convertí a Cristo Jesús, pues el Señor me habló muy lindo y también me dio una condición, ¿verdad? Que me puso esa paz, ¿verdad? Me puso esa paz que vino y me dijo, ¿verdad? Que solo Él es la salvación, ¿verdad? Él me daba dos puertas, ¿verdad? Y pues ahí pues yo fui entendido, ¿verdad? Que solo el Señor hay paz, solo el Señor hay vida, por eso dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Cuando yo me convertí a Cristo, pues yo dejé todo, ¿verdad? Dejé amistades, dejé todo el mundo, ¿verdad? Dejé todo y pues decidí seguir a Cristo, ¿verdad? Decidí pues aquí sigo siguiendo adelante, luchando día con día, ¿verdad? Con la fortaleza del Señor, ¿verdad? San Juan 15:6 dice que separado de mí nada podemos hacer, ¿verdad? Separado del Señor no podemos hacer nada, amados hermanos. Como le digo, pero con la fortaleza del Señor, pues seguimos adelante, ¿verdad? Y pues ahora somos nueva criatura, como es el apóstol Pablo, ¿verdad? Se llamó en Cristo, somos nueva criatura, las cosas que han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La gente que nos va a ver, porque vamos a transmitir luego en YouTube, seguro Dios va a utilizar esta herramienta para aquellos que todavía están metidos en X organización. Mi pregunta es, si alguien decide dejar esa vida pasada y unirse a Cristo, no es fácil, sabemos, pero vos en Cristo Jesús, cuando ya te convertiste, toda la oposición que fue difícil, ahora
¿Qué hizo el Señor para quitar todo eso? Que la gente sepa que si deciden dejar cualquier ambiente hostil o que no glorifica al Señor, quiero que le digan a la gente que sí se puede vivir, ¿verdad? Sí se puede vivir. Jesús le dijo a uno de los siervos, le dijo, niégase a sí mismo, todo eso y síganme, ¿verdad? Cuando usted dice, ¿verdad? Hasta aquí nomás es. Siempre y cuando, ¿verdad? Con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sí hay una salida. Por eso le digo, yo soy la puerta, ¿verdad? El que entre en mí será salvo. Es la única puerta que podemos tener nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Jóvenes que me están escuchando, madres, padres, hijos que me escuchan. Sí hay una salida, que es Cristo Jesús, ¿verdad? El enemigo le va a poner temor, le va a poner confusión en su mente. Pero recuerde algo, que Cristo Jesús siempre el que está con nosotros, es el que lo libertó de Egipto, ¿verdad? Por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos, que las cadenas han sido rotas, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Y sí hay una salida, ¿verdad? Yo fui también un integrante también, fui también un pandillero, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pues Dios me sacó, ¿verdad? Él me rescató, ¿verdad? Y cuando uno decide, hay una alabanza que dice, yo he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿verdad? El enemigo, como les digo, le va a poner confusión, le va a poner persecución, pero también cuando uno se retira del mundo, de un bajo mundo, ¿verdad? Le vienen las luchas, le vienen las pruebas, le vienen persecuciones, pero Jesús dijo, bienaventurados aquellos que son perseguidos por mi nombre, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que son vituperados por causa de mi nombre. Porque nosotros, hijos de Dios, ¿verdad? Dejamos el mundo por seguir a Cristo, los vamos a ir pruebas y luchas, ¿verdad? Pero ahí estamos, por Dios nuestra fortaleza, es nuestra ayuda, ¿verdad? Como les digo a los jóvenes que tienen intención de andar en mala o en pandilla, ¿verdad? El enemigo no ofrece nada, no ofrece el infierno, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Hay una palabra dice que en San Juan dice, cuando Jesús fue tentado, el enemigo le dijo, te daré todos los bienes del mundo, le dice, y se te apostará en la hora de decir. El enemigo también va a ir también con cada uno de nosotros a hacer esa oferta, pero también será la palabra de Jehová en la tierra y su plenitud. Saliste a la cárcel, tenía una condenada, el Señor hizo un milagro. Tú fuiste un caso especial. Contamos qué pasó allí en ese caso especial. Y vos sos padre de familia, ¿verdad? De nuestra esposa, de hogar. Saliste de la cárcel ya como hijo de Dios. Antes destruías de las alas, ahora construías, ahora andas predicando el Evangelio. Contanos qué pasó en ese caso especial, porque de todos a vos te pasó algo diferente. Sí. Yo desde la edad de 9 años, yo fui en el bajo mundo. Hay diferentes diferentes tipos de maldades, ¿verdad? En lo que es robo. Entonces yo desde la edad de 9 años yo fui rolero, requintero, postero, descuidero, y yo robaba de todas las maneras que había, ¿verdad? Aprendí a hacerlo de una manera profesional, ¿verdad? Entonces iba creciendo, y el pecado es como el cáncer que va avanzando. Uno nunca se queda en una sola cosa, sino que uno va creciendo. De repente ya cuando ya llegué a la edad de 13 años, 13 años y medio para 14, y empecé con el robo de los carros y así, ¿verdad? Ya después en el sicariato y todo eso. Al final, en el 98, tenía 19 años, ya tenía 120 denuncias, y la policía ni me conocía, pero me conocieron por una amistad que yo tenía, porque a ese tiempo ya yo caminaba guardaespaldas, y a mi guardaespaldas sí lo conocía. Entonces, a través de él me conocieron a mí. Entonces, nunca caía una cosa.
esa vez me agarraron, y la vez que me agarraron me dijeron, vos nunca vas a volver a ver la calle. Entonces me agarraron, me llevaron yo solo a la PC. Cuando yo llegué a la PC, o sea, yo era delincuente. O sea, yo no era medio delincuente. Yo era delincuente, pero delincuente empedernido. O sea, yo vivía para robar y para matar y para destruir. Entonces, cuando yo ya caí a la cárcel, a mí me acusaron por 11 homicidios y un asesinato. Y un juez me dijo, vos nunca vas a volver a ver la calle porque vos sos muy malo. Y como yo era pequeño, o sea, tenía 19 años, me agarró el brazo y me dice, ¿dónde te cabe tanta maldad vos? ¿Por qué hiciste todo eso? Yo me voy a encargar de que vos nunca volvás a salir. Entonces, ese día yo me creí el dueño de la cárcel. Yo dije, o sea, aquí todos se van a ir libres menos yo. Entonces dije yo, bueno, no hay problema. Entonces, si esta va a ser mi casa, yo aquí voy a poner orden, control y respeto. Y me metí a ese rollo dentro de la cárcel. Pasó el leash en octubre, la princesa estaba cayendo, me mandaron un certificado para la Penitenciaría Nacional. Entonces, ya estando allá en la Penitenciaría Nacional, si yo era loco en la calle, yo fui más loco dentro de la cárcel, porque cualquiera podía irse libre, menos yo. Entonces, para mí, que me sonara que yo iba a estar preso toda mi vida, o sea, yo decía, este tiene 20, este tiene 30, pero estos se van a ir y yo me voy a quedar aquí para toda la vida. Me encantaba la amistad de alguien que estuviera sentenciado a 40 años, porque yo decía, este sí va a estar su rato conmigo, pero el que tenía 5 días decía, este se va a ir cualquier ratito, decía. Y una de las cosas que cuando el diablo controla la mente de uno, controla las acciones y las actitudes de uno. Entonces, no me hacía una pregunta acerca del Evangelio anteriormente, que qué es lo que el Evangelio provoca. Cada vez que un hombre va a predicar dentro de una cárcel, la palabra no regresa vacía. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras del Señor no van a pasar. Entonces, yo acá afuera no conocía a Dios. Para mí Dios eran los 9, 4 cargadores y un machete, un M16 y 8 cargadores. Con eso ponía orden, control y respeto a todos los niveles. Pero una vez que yo escuché hablar de Cristo, yo acá afuera conocí un Cristo que venció la muerte en la cruz del Calvario, porque no hay delincuente que no le tenga miedo a morirse. Ningún delincuente está listo para morirse, porque el único que venció la muerte en la cruz del Calvario se llama Cristo. Como Francisco Girón a predicar, porque esos son predicadores viejos de estar en cárcel. Entonces, cuando él iba a predicar y todo eso, me gustaba escucharlo predicar. Yo me paraba a escucharlo porque era un viejo de calle, loco de calle, y cambiado y transformado por la palabra. Entonces, cuando acá afuera yo conocí un Cristo que venció la muerte en la cruz del Calvario bajo presión, cuando estaba robando carros. Un pastor me presentó a ese Cristo, yo lo iba a matar a él, pero él me dijo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces yo nunca había encontrado a alguien así. No le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo al machete. Entonces yo me di cuenta que había un Cristo más grande que mis 9, 4 cargadores y un machete. Y yo dije, yo necesito una oportunidad. Ese día yo clamé a Dios de este hombre. Y yo dije, Dios, no permita que me vayan a matar. Deme la oportunidad de un día poderme servir. Tenía 13 años y medio para cumplir 14. 5 años más yo seguí delincuente hasta que llegué a la cárcel. Cuando yo llegué a la cárcel, yo llegué, como se dice, cuadrado. O sea, cualquiera podía salir de la cárcel, menos yo. Entonces, cayó un hombre preso a la cárcel, un evangelista. Y el problema que yo tenía era que la misma gente que caminaba conmigo me decía, mira, Dios puede salvarme a mí, porque Dios sabe que yo mato gente en goma de coca, en goma de piedra. Cuando ando bien loco, yo hago todo eso. Y Dios puede salvarme a mí, pero a vos no, porque vos no haces cerveza, vos no bebés, vos no fumás, vos no te metes nada, y vos haces qué hacer. Entonces Dios me puede salvar a mí, pero a vos no.
Entonces yo me ponía triste porque decía, yo, qué barbaridad, esto puede ser salvo, y yo no. Entonces eran días amargos para mí porque, según lo que ellos me decían, a mí solo me esperaba el infierno. Pero una vez me escuché a un evangelista decir, por eso el mensaje de Cristo es importante, porque es el que nos salva a nosotros. Él dijo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para perdonar la vida del asesino más grande que pudiera existir sobre la tierra. Y yo me sentía perdido porque los mismos delincuentes que se llevaban conmigo, que me conocían, decían que Dios no podía perdonarme a mí. Entonces cuando aquel hombre hablaba, decía que Jesús sí me podía perdonar a mí, que la sangre de Cristo me limpiaba de toda inmundicia, de toda contaminación, de todo aquello que se llamara pecado. Entonces yo dije, yo necesito darle una oportunidad a ese Cristo para que pueda cambiar mi vida. Entonces mi fe creció porque por el oír viene la fe, ¿verdad? Entonces yo dije, o sea, que yo tengo oportunidad en Cristo. Entonces eso, escuchar a este hombre predicar comenzaba a afectar mi vida de delincuente, porque de repente cuando yo escuchaba que yo tenía oportunidad y decían, hay que matar a este, yo decía, no lo mate, mándelo para otro lado, pero no lo mate. Entonces cuando uno ya empieza a buscar al Señor y la palabra comienza a afectar la vida de uno, ya uno ya no quiere compartir con los malos. Ya la palabra de uno, ya el animal que uno es, ya comienza a apaciguar con la palabra de Dios. Entonces, un día el Señor me llama a mí, y cuando Él me llama a mí, yo solo vine a Cristo por dos cosas. Una era que cuando Él viniera, yo me iba a ir con Él. Y la número dos era que cuando ya yo me muriera, me iba a ir con Él también. Esa era que Él viniera o que yo muriera, me iba a ir con Él, pero nunca en mi mente fue salir de la cárcel. Nunca fue eso. Cuando yo vine al Señor y Él me llamó a mí, Él me dijo, mira, si vos podés obedecerme, yo voy a cambiarte, yo voy a transformarte, yo voy a glorificarte a través de tu vida, yo voy a convertirte en un hombre nuevo. Entonces Él me dijo, si vos podés obedecer la voz de ese pastor, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y como nosotros venimos rebeldes crónicos, ¿verdad? Que nos tiramos por encima de la ley, entonces yo dije, yo puedo obedecer a ese hombre. Entonces el pastor hablaba, yo ejecutaba, yo obedecía. Y comencé a caminar un día, ya caminando con el Señor, ¿verdad? Ya siendo llamado y siguiéndolo a Él. Un día yo estaba alabando, exaltando y glorificando el nombre de Él, y yo le dije a Él, Señor, yo tengo una pregunta. Yo sé por qué estoy en esta cárcel, porque soy un delincuente. Y yo acepto eso. Y yo no estaba llorando en la cárcel. Yo nunca le pedí a Dios que me sacara de la cárcel, porque yo sabía la clase de animal que yo era. Mi oración a Dios no era sácame, mi oración a Dios es cambia mi corazón. Porque, hermanos, nosotros sabemos quiénes somos. Usted sabe el tipo de persona que es usted, y a usted solo Cristo puede cambiar. Entonces, esa era mi oración a Él. Como la palabra ya me estaba entrando dentro de mí, yo sentía que yo podía ser un buen padre. Yo miraba a un compañero con sus hijos y yo decía, yo creo que yo puedo ser un buen padre. Yo miraba a un compañero con su esposa y yo decía, yo creo que yo puedo ser un buen esposo, porque la palabra me estaba afectando. Entonces yo le pregunté al Señor un día, y yo le dije, Señor, yo sé por qué estoy aquí, pero yo tengo una pregunta para usted. Yo me voy a quedar aquí para toda la vida, sin esperanza, sin dinero, sin abogado, sin nada. O sea, yo me abandoné en el Señor porque no había otra cosa que hacer. Entonces el Señor me dijo, me mostró que yo tenía en mi mano frijoles y tenía maíz. Entonces yo estoy así, en un piso así, y Él me dijo, Ángelo, tira ese maíz y esos frijoles ahí. Y yo los tiré, y Él me dijo, ¿vos crees que ese maíz y esos frijoles pueden nacer ahí? Y yo le dije, Señor, no, porque este es un lugar duro, y el maíz y los frijoles nacen y se crecen en tierra. Entonces Él me dijo, este lugar es muy duro para que vos estés para toda la vida aquí. Yo te voy a sacar de aquí, de ese lugar. Ese fue el día más feliz de mi vida. Porque
estaban ahí, el asesinato estaba ahí, pero yo tenía una palabra de parte de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le ha dicho algo a usted, Dios lo va a cumplir. A los padres así brevemente, Ángelo, porque fuiste presa de delincuencia corta edad. La función de los padres, el cuidado de los padres con los hijos, porque los niños ahora están siendo bombardeados. Mirás un video en YouTube, violencia, escuchás una canción, violencia, disculpen la expresión, hermanos, estupideces que se hablan, que se cantan. El cuidado que debemos tener los padres, amigos, así rápidamente para que los niños no puedan ser presa del enemigo y llegar a esos extremos. Bueno, lo primero, hermano, es que el ejemplo más grande que un hijo puede tener es el ejemplo de su padre y de su madre. Nosotros no podemos ser santos en la iglesia y diablos en la casa. Hay que ser santos en la iglesia, santos en la casa, santos en el trabajo, santos donde sea que nosotros estemos. Porque eso nos da a nosotros moral física y moral espiritual para decirle a un hijo si usted puede verme a mí, usted puede ver a Cristo. Los hijos se parecen a los padres. Y si yo le doy a un hijo ejemplo en la casa, ¿verdad? Ejemplo de un hombre de Dios, entonces mi hijo va a querer el Dios que yo tengo. Va a querer alabarlo, va a querer exaltarlo, va a querer glorificarlo, va a quererlo seguir. Pero si yo soy una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia, mi hijo lo que dice, usted es un hipócrita. Yo no quiero el Dios que usted tiene porque usted es falso, usted es un mentiroso. Usted le grita a mi mamá que en la casa, pero allá en la iglesia usted va a tirársela de santo allá. Entonces, el consejo, hermano, para un padre es arrepiéntase. Busque a Cristo de corazón. Cambie su vida para que sus hijos cambien y no lleguen a una cárcel. Llevarlos por el camino. Así es. A través de él. Saúl, a nivel de las cárceles, ahí donde, porque Dios es Dios en las cárceles, Dios es Dios fuera, Dios es Dios en todo lugar. Dios es Dios aún donde la gente dice que no se puede, Dios es Dios. A Dios no limita nada. La nivel de las cárceles, lo duro de las cárceles, que genera en el corazón de los hombres. Independientemente, pues sabemos que para pasar de muerte a una vida eterna, para pasar de las tinieblas a la luz admirable, solo Cristo lo puede hacer en la vida de un hombre, ¿verdad? En cierta ocasión, pues Natanael le dijo a Felipe, ¿podrá salir algo bueno de tal lugar que todos lo sabemos? Y le dijo, ven y ven. Para que en las cárceles verdaderamente pues pueda salir aquello que cada uno de los que están aquí presentes pueden ver, pues debe de haber una palabra, debe de haber alguien con la buena intención y la disponibilidad en el corazón de ir y anunciar lo que debemos de anunciar a alguien que esté en las cárceles. Un sufrimiento en un lugar de esos, todos sabemos que lo que trae es carga en nuestro corazón, empezar a ejecutar malos pensamientos que el enemigo pone en la vida del hombre, algo que te limita de muchas cosas. Dice la Biblia que el enemigo no vino más que a matar, robar y destruir. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos puedan ser manipulados por el enemigo, cada una de nuestras acciones van a ser manipuladas por él. Pero cuando venimos y abrimos nuestro corazón y miramos cuando llegan aquellos hombres, como hombres que metió el pastor Ángel, igualmente él mismo, ¿verdad?, para la honra y gloria de Dios, y atencionamos a aquello que da vida a cada uno de nosotros, empezamos a pensar diferente y empezamos a reconocer que aunque la sociedad nos condene, aunque miren lo peor en cada uno de nosotros y que aún el mismo gobierno pueda tomar malas decisiones a la vida de alguien que ha tomado malas decisiones y que ha ido a un lugar de esos, sabemos que es Cristo que intercede delante de Dios por cada uno de nosotros y usa a Dios para
clara, la paga del pecado es muerte. Amén. Pero más la vida de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. En lo que nosotros estamos ahora en día, sabemos que esos lugares son lugares de tormento, lugares porque si cometimos errores, vamos a dar un lugar de eso. ¿Verdad? Le hacía una pregunta al pastor igualmente en esos lugares, pues sabemos que tenemos que tener cuidado como padres, los que están en estos lugares, en este lugar, hijos, saber dar una palabra. Amén. Sabemos que ningún hijo necesita la mejor computadora, el mejor calzado, la mejor escuela, el mejor carro, porque no es eso. Sino tener un padre, una madre ejemplar, una familia que conozca a Cristo, una familia que sepa que sin Cristo no va a llegar a ningún lugar. Entonces, estos son los motivos que a veces, pues, como adolescentes empezamos a tomar cosas malas en nuestros corazones, en nuestra mente, y llegamos a estos lugares donde no hay nada bueno. Ahora, sabemos que Dios desacomoda para que nosotros podamos entender que Él quiere hacer grandes cosas maravillosas en la vida de nosotros y permite que estas cosas acontezcan para que nosotros podamos entender que sin Cristo, pues, no somos nada. ¿Verdad? Todos los que estamos aquí, todos sabemos que el Señor, sin usted y sin mí, sigue siendo el mismo soberano e independiente, pero usted y yo sin Cristo somos nada. Entonces tenemos que tener esto siempre en nuestra mente, Ha sido difícil aún después del proceso, salir de la cárcel. Ustedes, hace 20 años, ¿no? Allá se terminó todo, ya no recibías nada de X de organización. Saliste prácticamente sin nada, solo te cobijó los hermanos. Te sigue siendo difícil en este tramo, sí, o sea que sí. Déjenme contarles que ayer estuvimos con ellos en un mall aquí de la ciudad y el ambiente se puso tenso en minutos. Y el pastor ayer, entonces, ya decidimos venir, porque como no estamos acostumbrados a ver a alguien que ha sido restaurado, que ha nacido de nuevo y así con sus tatuajes, se puso tenso. Estamos tomándonos el café y decidimos ir, vamos, por sabiduría, por prudencia, no por miedo, hermano, porque el Hijo de Dios no tiene que tener miedo, si siente miedo, no dejarse gobernar por el tal. Entonces, mi pregunta es, a ustedes que vienen de ese proceso y que glorifican al Señor, ¿qué consejo le darías a aquellos que van a venir a la sociedad y necesito que les expreses que aunque sea difícil, Cristo está siempre con vos y que aún venga lo que venga, Él se mantiene con vos, ¿verdad? Amén. Es que a veces, pues, este es el evangelio. Yo comentaba con el pastor, este es el evangelio que a veces hace retroceder a muchas personas. Un evangelio que escuchan fácilmente. Y nosotros tenemos que saber, y aún los que anunciamos la palabra de Dios, cuando evangelizamos a alguien, tenemos que saber que este camino no es fácil. No es fácil emprender una carrera en el reino de Dios. Amén. Pero por eso le hablo de esto, que el evangelio que nosotros tenemos que darnos cuenta es aquel evangelio que el Señor predicó, que los apóstoles predicaron, que aún los profetas anunciaron. Y el Señor Jesucristo dijo en su palabra que Él había padecido. Y si Jesucristo padeció, nosotros debemos de padecer. Y sabemos que no es fácil, pero si hay algo, amada iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, que por mucha adversidad, por mucha oposición, por muy difícil que se puedan ver las cosas, sabemos que tenemos a un Cristo vivo, que tenemos a un Cristo que todo lo puede, ¿verdad? Y que sabemos que de Él dependemos cada uno de nosotros. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Todo aquello que nosotros necesitemos, sabemos que tenemos que saber esperar en Dios, descansar en Él, y que Él va a hacer la obra en la vida de nosotros, aún lo que necesitamos. Decía el pastor, no es fácil. Yo vengo de un mundo donde, pues, por la voluntad de Dios pude obtener lo que yo quería. Obtener yo lo obtenía.
dinero, oro, plata, mujeres, cosas que lo condenan a uno. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios, porque son dos cosas muy diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Él, que es muy diferente. Amén. Dice la Biblia que hay que creer, pues hasta los demonios creen en mí, pero ya están condenados. Usted y yo todavía tenemos la opción de permanecer en el camino y seguir creyendo que Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades ante toda adversidad y ante toda oposición. Yo comentaba con el pastor en su casa que no es fácil, hermanos, despojarse, tomar aquello, dejarlo por seguir a Cristo. Amén. Pero el consejo es este, de que aprendamos a creer en Dios, a creerle a cada una de sus promesas. No es fácil, se lo repito, es muy difícil, pero por muy difícil que sea, la victoria va a ser dada a cada uno de aquellos que creemos a Dios. Amén. Nosotros tenemos que entender esto. El Evangelio es un caminar que debe tener una disponibilidad, un sacrificio de carácter para poder seguir adelante en el camino del Señor, en el nombre de Jesús. Ismael, ¿qué es la pregunta? Que dice, ¿qué situación le llevó a decidirse para ser parte de los grupos que se pertenecían? ¿Qué fue lo que te cautivó para entrar a la X organización de Jesucristo? Bueno, que cuando uno, hermano, ¿verdad? Están escuchando, ¿verdad? En la familia, ¿verdad? Ustedes muy bien saben que en la familia es un ministerio que Dios le da, ¿verdad? Como el hermano Saúl dijo, que el enemigo dijo, San Juan 10 dijo que ha venido a matar, a destruir, ¿verdad? A matar los llamados, a matar los propósitos, a destruir su hogar, a destruir su vida. Pero lo que él busca es separación, ¿verdad? ¿Qué es lo que el enemigo, cuando uno viene, le da cabida al enemigo en nuestro hogar? Los pleitos, las contiendas, ¿verdad? Para las madres y los padres que me van a escuchar en esta mañana, ¿verdad? Cuando yo decidí apegarme a personas que no, hoy en Cristo entiendo ahora, que no me edifican, pero en el tiempo que yo no conocía a Cristo, uno sin Cristo tiene la pena del enemigo, Dios lo reprenda, ¿verdad? Cuando yo no conocía a Cristo, yo me pegué a personas que me ayudaban, me querían, pero no me querían lo bien, no me querían lo malo, ¿verdad? Y todo eso me marcó mi vida, ¿verdad? Que si amamos a nuestros hijos, amémoslos por igual. No solo porque aquel sea colocho, sea aquella pelo rubio, sea aquella pelón. No es que vamos a amar a los dos peludos y al pelón no. ¿Verdad? Tenemos que amar por igual. Cristo ama por igual. Cristo no ama a los santos, Cristo más ama a los pecadores. Por él, a eso Cristo ha venido al mundo. Por los pecadores, porque los santos ya están en su gloria. Y los pecadores, porque él vino al mundo a salvar los que se han perdido. Entonces, así es que causa división familiar. Cuando nosotros damos amor, pero solo al preferido. Por eso dice la palabra que los hijos consentidos son vergüenza de sus padres. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que a mí me marcó en un tiempo. ¿Verdad? Que amaba más a otros y solo yo. Como que solo yo vivía en la casa. Eso es lo que pasa hoy en día en las familias. ¿Verdad? Que amamos más a otros. No, tenemos que amar por igual. ¿Verdad? Compartir por igual. ¿Verdad? Si aquel no comió, dale por igual, compartir todo por igual. Eso fue lo que aconteció a mi vida. Por eso yo busqué la calle, buscar refugio en la calle. ¿Verdad? Y eso es cuando uno no tiene madurez todavía. Pero cuando Dios le da madurez espiritual. ¿Verdad? Y siempre también cuando uno también le permite al enemigo. Cuando el enemigo busca
catástrofe. Eso que los amigos vienen al mundo, a destruirlo, porque darle más que todo a los jóvenes que le susurran sus oídos, ¿verdad? Y hoy en día, amados hermanos, como les digo, a los padres, a las madres, ¿verdad? Como el pastor, yo estaba dando un consejo y pues, tengo un sentir que el mayor ejemplo de los padres son nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice la palabra que por los frutos los conocerán. Entonces los hijos, a ver nosotros que damos frutos, nuestros hijos también van a caer también de esos frutos mismos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos, nos portamos bien como en la iglesia, estamos bien en la casa, ¿verdad? Entonces, como les digo yo, eso es lo que causa la división, más que todo, en los padres y las madres, y los hijos miran todo eso, y los hijos se crecen con eso, y eso al tiempo de ellos lo practican. Esa es una maldición que causa, la división de padres. Y yo por eso decidí en el mundo, servir al mundo, ¿verdad? Yo fui pandillero de la 18, ¿verdad? Yo soy retirado, ¿verdad? Cristo llevó mi vida, ¿verdad? Me sentó en mi mano, me levantó de la cara del enemigo, ¿verdad? Y eso, yo me sentía muy feliz andando en el mundo. Mis amigos me daban droga, me daban esto, pero yo en mi corazón, en mi sentir, decía: esta es vida, pero esa no es la vida, es la destrucción de vida y de alma, ¿verdad? Y yo miraba a los padres cómo querían a sus hijos, y decía yo: qué bueno fuera que también mi familia también fuera así conmigo, ¿verdad? Uno crece con un rencor, con un odio, ¿verdad? Pero ese rencor, ese odio, solo Cristo lo puede sanar. Solo Cristo lo puede sanar. Porque lo viví, no porque lo escuché, ni porque me contaron, sino porque yo lo viví. Así es. Yo lo viví, hermano, como le digo, he vivido muchas cosas, ¿verdad? Y sé que Dios pues, nos dará más espacio para más testificar de Jesús, porque la poderosa arma que Él puede dar a sus hijos es que testifiquemos de Jesús. Y el enemigo eso, porque Él le turba, que testifiquemos de Él, porque cuando testificamos de Jesús, muchas almas se convierten a Cristo, no se convierten a un hombre, sino se convierten a Cristo, porque es el único que convence, es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo empecé a los 12 años, 2006, empecé a los 12 años, con marihuana, marihuana, todo eso, ¿verdad? Yo me escondía, me corría de la casa, no comía más ni comer, me botaba la ropa para los lados, bueno, un montón de cosas, si no lo sabes. Y así yo empecé a dar a la calle, empecé, hasta que me metí a eso, ¿verdad? Yo decía, yo muero por ello, pero es que es el peor cosa que uno puede declarar con su boca, ¿verdad? Pero ahora yo muero por Cristo Jesús. He tratado varios integrantes de organizaciones, ¿verdad? Una vez tuvimos un centro comercial con uno de ellos que llegó aquí al edificio. Y yo fui, entonces pregunté: ¿y tu papá? Miren, no me pregunte por ese señor, palabras oesas, hombre muy herido y dañado. Y así muchos que se he tratado de mi papá. La figura paternal, pastor, importancia de nosotros padres en la vida de los hijos es fundamental. Y ahora que estamos en Cristo, ahora que tenemos al Señor como nuestro Dios y Salvador, no se imaginen nuestra función, sí lo sabemos, pero ejecutémoslo. Miren, ellos dos hoy, y es aquí traemos gloria y honra. Antes no se podían ver porque pertenecían a diferentes organizaciones. No se podían ver, o sea, era muerte, y no había otra opción. Hoy es vida, impartamos vida. Ellos llegaron a la casa, se abrazaron y se pusieron a platicar entre ellos. ¿Y qué platican? De Cristo. Padres de familia, nuestro
papel es fundamental. Démosle el ejemplo a nuestros hijos. No que yo no, su papel como padre es llegar a sus hijos, llevarlos al camino. Y bendito el Cordero que nos está hablando. Ángel, contame. Después de que naciste de nuevo, saliste, te dieron la salida. Ahora te dedicas a predicar en las cárceles. Sí, cuando yo salí, el pastor Daniel Dyer era mi maestro dentro de la cárcel. Como yo comencé a estudiar y todo eso, entonces él era mi maestro. Entonces cuando yo salí, que ya salí del portón, me dijo, primero me habló el Señor y me dijo: mira, Ángel Ortiz, vos sos un ejemplo acá, para toda la gente acá afuera, que yo verdaderamente cambio y transformo al asesino, al ladrón, al delincuente más grande que puede existir. Cuando la gente te mire a vos se va a dar cuenta de eso. Entonces yo sentí una gran responsabilidad cuando yo salí, porque a los hermanos dentro de la cárcel le dicen que estos cristianos pícaros, que no tienen nada que hacer, que porque están presos hay que buscar a Cristo acá. Entonces cuando yo salí, si un hermano de nosotros que salimos de la cárcel, porque adentro está la iglesia del Señor, pero si nosotros acá afuera, nosotros no vivimos como hombres santos, consagrados, apartados del pecado, de buen testimonio, llenos del Espíritu, nuestros hermanos allá adentro son vituperados. Entonces yo sentí ese peso en mis hombros y yo dije, o sea, por mi causa mis hermanos no van a ser vituperados, porque yo voy a vivir como un hombre de Dios. Entonces el pastor Daniel iba todos los jueves. Entonces cuando yo salgo, él me va a traer y me dice: Dios te saca para volverte a meter. Vos venís conmigo de regreso a predicar acá adentro. Y yo le dije a él: a mí no me emocionó salir de la cárcel, porque nosotros somos presos de Cristo. Nosotros somos presos de Cristo no por un rato, sino para toda la vida. Porque Él nos llamó a nosotros, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos ungió. Pero esa condena se paga con gusto. Sí, entonces yo volví, o sea, yo salí en el 2009 con una salida transitoria que ahora no se la dan a nadie, que solo se va del poder del director. Entonces yo salí, volví a entrar, salía, volví a entrar, salía, volví a entrar, y hasta el sol de hoy es lo mismo. Entonces nosotros tenemos presencia semanalmente digamos, yo personalmente, yo el lunes estoy en la cárcel de La Esperanza, el martes estoy en la cárcel de Choluteca, el miércoles estoy en la cárcel de Comayagua, el jueves estoy en la cárcel de Juticalpa y el viernes estoy en la cárcel de La Paz. Entonces, voluntariamente me voy a meter allá, pero hermano, si hay algo de estar en el tiempo correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto, es que vos mirás cómo la vida de otro cambia. Es que vos mirás cómo la palabra de Dios tiene el poder para afectar la vida de un hombre. Y un hombre se vuelve un buen esposo, se vuelve un buen padre, se vuelve un buen hijo, se vuelve un buen ciudadano, se vuelve un buen hermano, se vuelve un problema menos para un director dentro de los centros penales. Entonces, para mí, ir a la cárcel, para mí es alegría, para mí es emoción, porque ahí están mis hermanos. Y por eso Dios me cambió, me transformó dentro de ese lugar. Entonces a mí me apasiona estar dentro de una cárcel, estar con mis hermanos así. O sea, esa es mi vida. Esa es mi vida. Y tenemos un equipo nosotros de hermanos como Wilfer Green, está el mismo Carlos Cerrato, Francisco, Wilmer Sauceda, que aquí estamos también, que nosotros estamos en los compañeros de la cárcel. A nosotros no nos detiene el agua, no nos detiene el sol, no nos detiene el frío, no nos detiene el calor, no nos detiene nada. Y lo bueno es que estos cuerpos funcionan, porque estos cuerpos resisten la calor, resisten el frío, resisten la lluvia, resisten el olor a gasolina, el olor a diésel, el polvo, y no les pega alergia. Entonces Dios es bueno. Entonces hacemos todo eso para la gloria de Dios.
No te lo reveló carne ni sangre. Aquellos que estamos cómodos, Sí. Es que no quieren predicar el evangelio por la comodidad. ¿Qué les puede decir en la televisión, en la congregación? cuando Dios llama a alguien, Dios, la siguiente palabra es sigue, ¿verdad? Es sigue. Entonces uno tiene que escuchar la congregación, está en Cristo, ya tiene su llamado a Cristo. Ahora el segundo llamado es a seguir a Jesús. ¿Qué quiere Jesús que usted haga? Usted puede predicar en su trabajo, usted puede predicar en la universidad, usted puede predicar en el colegio, usted puede predicar en cualquier lugar donde usted tenga presencia. Digamos, usted tiene su lista de contactos en ese teléfono. ¿Cuántos de todas las personas que usted tiene de contactos en ese teléfono necesitan al Cristo que usted tiene? Si usted comienza a ver todos sus contactos, Dios lo puso a usted en relación con toda esta gente estratégicamente para que usted sea un agente de cambio y de transformación para la vida de cada una de estas personas. Entonces, su siguiente llamado es a seguir a Jesús, a ser conformado a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús y a predicar con el ejemplo. Eso, a predicar con el ejemplo. Porque la gente no está viendo cuánto conocemos de Biblia, la gente está viendo cuánto vivimos de Biblia. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Que la gente solo tiene que verlo a usted y tiene que verme a mí y decir: Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús restaura. Mencionaste que donde estabas tenías acceso a lo que querías, fama, dinero, cierto. Ahora, ¿qué había en tu corazón ya obteniendo todo sin el Señor Jesucristo? ¿Qué sufre la gente? Y eso es lo que quiero que transmitamos. Aquellos que no tienen a Cristo, que están llenos de prendas, están llenos de poder, de este mundo obviamente, de fama, de popularidad, y que unos son temidos, pero no tienen a Cristo. ¿Qué pasaba en tu corazón, aún teniéndolo todo, entre comillas, pero no tenías al Señor? Que siempre hay un momento en la vida del ser humano de que aún pudiendo obtener lo que pueda obtener, va a llegar un momento en el cual nos damos cuenta de que nada de esto a nosotros nos puede ser salvo. Nada de esto a nosotros nos puede dar la paz que nos da el Señor a cada uno de los que estamos en esta tierra. Y es aquí cuando la palabra que fue inculcada en cada uno de nosotros, pues reconocemos y viene a nuestra memoria, a nuestro corazón. Si la Biblia a nosotros nos habla y nos dice de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa daría el hombre por su alma en aquel día. Sabemos que lo que Dios da a cada uno de nosotros, el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, no lo compra el dinero, no lo compra el oro, no lo compra la plata, sino solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo pudo hacer eso, darnos una salvación, una vida eterna a cada uno de nosotros. Yo lo que puedo decir de esta situación es que tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Es lo primordial en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Nada va a cambiar nuestra vida, nada va a cambiar ninguna circunstancia, nada que no sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tener cuidado aún con palabras que nosotros soltamos con nuestra boca, porque la boca tiene mucho poder. Yo tengo muchos ejemplos. Vive Jehová en el cielo y en cuya presencia estamos. Acá está mi pastor presente. Yo recuerdo, como ejemplo y testimonio, se los puedo contar. Yo recuerdo, el 28 de febrero de 2019, yo me casé con una mujer dentro del centro de Nana. Pero yo recuerdo que ese día yo volví a ver a mi pastor ese día, yo le dije, Javier, le dije yo, mira, verdaderamente si se llega a tal hora y esto no ha acontecido, yo no voy a llegar a ese lugar.
Entonces esto a mí me marcó la vida, me marcó mi corazón, porque fue una palabra que él soltó por su boca. Entonces este es un claro ejemplo que nosotros tenemos que tener cuidado aún lo que hablamos con nuestra boca. Amén. Yo recuerdo cuando él me dijo, mira, Saúl, me dijo, vos ahora este día, vos te casás con esa mujer y yo me caso con Cristo. El pastor Javier, para que la iglesia sepa, está entre nosotros, estaba en la misma organización, era compañero de celda, hicieron los mismos años y pertenecieron al mismo tiempo a la organización, ¿cierto? Él estaba preso con vos cuando hicieron esa etapa. Todavía está ahí en ese lugar conmigo el pastor. Está en ese lugar cuando él me suelta esa palabra. En la mente de mi pastor, pues él esperaba llegar a ese lugar donde yo me iba a ir a casar para hacer esto, casarse con el Señor. Porque fueron las palabras que él me dijo: vos hoy te casás con esa mujer y yo me caso con Cristo. Yo lo recuerdo muy bien. Entonces se dio la situación de que no logramos llegar allá. Entró un hombre ese día a predicar la palabra antes de que saliéramos de ese mundo. Y fue ahí donde mi pastor pues le entregó su vida a Cristo, y para la honra y gloria de Dios, hoy es mi pastor, hoy predica la palabra, y hasta el día de hoy Dios le ha dado la fuerza para permanecer. De igual manera, yo recuerdo que mi pastor, cuando ya él venía libre, pues yo quedaba todavía en ese mundo. Yo quedaba en ese mundo. Teniendo los beneficios de lo que estamos hablando, ¿verdad? El enemigo le va a poner a uno comodidades, está recibiendo de lo que le tiene la ceguera a uno para poder permanecer en esto, ¿verdad? Yo recuerdo que el día que mi pastor pues tenía, yo seguía en ese mundo, yo me le acerqué a él, yo recuerdo cuando yo le dije, Javier, no me estás dejando ningún recuerdo en este lugar, porque venía libre, yo seguía en ese mundo de las tinieblas. Pues él me quedó viendo y me dijo: hijo, mira, no tengo yo lo que iba a regalar, pero voy a ver qué te dejo. Yo recuerdo que el pastor Javier se metió a su bancolina donde él estaba, porque él estaba aparte, ¿verdad? Yo recuerdo esto. Luego mi pastor pues salió de la bancolina ya para irse. Pues yo le comentaba a ustedes, ¿verdad?, de esto, que mi pastor, cuando salió y llegó donde yo estaba, llegó con este pañuelo en su mano. Llegó con este pañuelo en su mano y me dijo: mira, no tengo nada que dejarte, solo tomar, te dejo esto, y el Espíritu Santo me dice que esta es tu conversión. Y me entregó este pañuelo. Yo recuerdo que yo lo quedé viendo a los ojos. Fui, me metí a mi bancolina, me acosté en la cama y empecé a meditar y empecé a llorar. Me quebrantó aquella palabra que mi hermano me había dado. Y empecé a meditar y a pensar en lo que él me había dicho. Luego volvió a llegar a despedirse de mí, pues mi hermano fue movido de esa cárcel. Vino aquí a San Pedro Sula, se lo trasladaron para San Pedro porque iba a la audiencia de él, pues mi hermano se vino. El problema es la palabra. Cuando se tiene una palabra de la boca, verdaderamente tiene mucho poder, ¿verdad? Yo, al no pasar un año después, pues para la honra y gloria de Dios, el Señor me levantó con poder y gloria para que su nombre se glorifique, y hasta el día de hoy, pues aquí estamos presentes, testificando que no hay oro, no hay plata, no hay dinero, que no hay sacrificio que Dios hizo aquí. Amén. Yo recuerdo muchas veces, y que esto quede en el corazón de aquellos que están recibiendo. Yo recuerdo una vez que yo andaba escuchando una alabanza, unos audífonos, y me venía un pensamiento, y está Dios primeramente, mi pastor aquí presente, donde eso me ministraba y me venía algo a mí de que yo iba a andar con él, de que yo iba a andar, y andábamos en ese mundo todavía. Yo recuerdo que bajando la droga yo me lo encontré, y yo le dije el apodo que a mi hermano le decía, y le dije: mira, ¿sabes qué? Ahorita sentía de que un día íbamos a andar juntos predicando la palabra, y ese día yo recuerdo que yo lloré, y cada vez que el Señor a mí me da la oportunidad de poder salir a predicar la palabra y a testificar la palabra, y cada vez que yo lo veo que ando a la par de él, yo recuerdo esa palabra.
porque el Señor cumple lo que Él promete en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que no podemos despojándonos de aquellas comunidades que el enemigo pone a la vida de nosotros como trampa para perder nuestra alma. Aún el Señor, pues, sabemos que Él es el dueño del oro y la plata, pero aún así nosotros no valemos eso. Valemos la sangre del Cordero, aquella que fue derramada en la cruz del Calvario, dando gracias por el momento que cada uno de nosotros. Donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia, hermano. En las cárceles está la gracia del Señor, porque Él murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ismael, en las cárceles, después de que el Evangelio es predicado, pues tuviste 8 años, 11 años y 4 meses, después de que los predicadores salieron. La dinámica en las cárceles cambia, a veces nos dejan entrar a uno de los módulos, a veces son campañas, entonces ellos están adentro y cada organización estaba en cada módulo. Entonces uno predica y uno sale, tiene un tiempo y sale. Después de que el Evangelio era predicado, ¿qué pasaba en el corazón, en la boca? ¿Qué hablaba la gente después de que se predicaba el Evangelio? Contame. Hermano, que cuando los pastores, ¿verdad? Cuando Dios mandaba a los siervos de Él a predicar la palabra en la cárcel, porque en la cárcel, hermano, hay una gran necesidad. No solo de comida, sino comida espiritual. ¿Verdad? Hay una gran necesidad que allí, porque yo estuve ahí, hermano, se lo digo, porque yo estuve ahí, ¿verdad? En la torma también estuve en varios lados también, que sin Cristo no somos nada más, hermanos, como les dije anteriormente, sin Dios no somos nada. Cuando llegaba a los pastores a predicar allá, nos alegrábamos, sinceramente, algunos llorábamos, de la alegría de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? De recibir el mensaje de Dios, de comerlo ese pan, ¿verdad? Cuando ellos llegaban allá, nosotros decíamos que el día nunca se fuera, que ellos nunca se fueran, que ellos quedaran con nosotros ahí, ¿verdad? Ellos predicaban las palabras, ellos daban la palabra y nosotros siempre nos quedábamos con esa ansia de seguir diciendo las palabras de Dios, porque la palabra es pronunciarse en nosotros, ¿verdad? No es la comida, no es otra cosa, ¿verdad? No es que llena, sino Cristo llena nuestro vacío en nuestro corazón. Y nosotros, sin Cristo, tenemos un gran vacío, no hay nada, como tal del hermano Saúl, ni la plata, ni el oro, ni la fama, ni esto, no. Es el vacío que hay en nuestro corazón, pero cuando llega nuestro Salvador único, nuestro esposo, Cristo Jesús, es el que llena nuestro vacío en nuestro corazón. Y cuando los pastores llegaban a predicar la palabra, a dar el mensaje, nos quebrantábamos, llorábamos, desahogábamos. Y nuestros compañeros, ustedes saben que siempre hay gente inconversa, tanto en la organización, tanto los amigos, tanto muchas personas, ¿verdad? Mira o llorando y este varón, y se llora. Pero cuando la presencia del Señor nos toca, no hay hombre que pueda resistir la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros levantamos, lloramos, bueno, incluso mi persona, ¿verdad? La última vez que yo, antes de salir, la última vez llegó el apóstol Cerrato, el pastor Douglas, el pastor David, llegó el pastor Giovanni, el esposo de la pastora Lila, llegó el pastor. Llegaron 5 pastores, me acuerdo ese día, llegaron a predicar la palabra, me acuerdo que pastor César también, pastor César, llegó a predicar la palabra, ¿verdad? Él fue que predicó ese día, estuvo muy bonito para la gloria de Dios, y vine yo, le hablé al apóstol, le dije, apóstol, venga, le digo, y me la acerqué, le dije yo, algún día, le digo, vamos a estar nosotros predicando la palabra, con vasos, con amén, así va a ser el apóstol, Silvio, porque la verdad ya me cansé de porque uno en el mundo no descansa, hermano, no descansa en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues está bien, se fue el apóstol, se fueron ellos, yo sinceramente, hermano, yo me quedé triste, y todos mis compañeros que ellos son siempre creyentes en el Señor, quedamos tristes, pues, y siempre adentro hay hermanos que Dios los ha transformado, ¿verdad? Por misericordia, porque nosotros somos por misericordia, ¿verdad? Porque no somos merecedores nosotros, pero por la misericordia del Señor, Dios nos ha alcanzado a nosotros.
Y pues las hermanas hacían culto y asistíamos al culto, ¿verdad? Y siempre, como les digo, por repetir, siempre hay personas que no les gustan, ¿verdad? En ese mundo hay mucha gente que hace cosas que son abominables por los de Dios. La idolatría siempre va a estar, todo eso, ¿verdad? Pero cuando llegaba Jesús allí, a ese lugar, se estremecía la casa. Se desataba, se rompía las cadenas, todo el mundo salía huyendo. Cuando la presencia de Dios dice está, no habita ningún vicio, ¿verdad? Cuando llegamos allá, pues yo salí de la cárcel, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me das una oportunidad y si me sacas de aquí, yo te voy a servir. Y Dios me sacó de la cárcel, la prueba no está dentro de la cárcel, sino está afuera. Aquí afuera es un mundo. Las cárceles es otro mundo, es un mundo diferente. Donde hay el mundo de las tentaciones es afuera, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Para cuando venimos ya creyentes y convertidos de Cristo, el enemigo nos ofrece de todo, ¿verdad? Nos ofrece en bandeja de plata, pero no nos hace saber las consecuencias, ¿verdad? Cuando yo salí de la cárcel, yo tenía una promesa que me decía, Señor, quizás que ya te voy a servir. Y el Señor, pues, con su misericordia, Él me sacó de la cárcel, ¿verdad? Pero yo seguía en lo mismo, nuevamente. Yo seguía en lo mismo, ¿verdad? Y Dios me mandaba gente que me decía, varón, Cristo te ama. Dice el Señor que no tardes en cumplir lo que te he prometido. Y yo le digo, ¿cómo sabe? Pero no era la mujer. Uno se fija en la mujer, pero no en la mujer. No, es Jesús, porque Dios usa al que quiere, ¿verdad? Hasta un niño lo puede usar, ¿verdad? Recuerdo que porque yo me convertí en las calles, no me convertí adentro, pero adentro hice un pacto con Él, hice una promesa. Lo que a Dios le prometemos, tenemos que cumplirlo. Cuando Dios, usted dice al Señor, Dios te cumple, ¿verdad? Porque Él es hombre, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él es santo, en todo lo que Él hace es perfecto. Pues dije yo, pues salgo a las calles y lo mismo, incluso mi suegra me decía, y sabe que hacía yo, no, hermano, yo cambiaba de número para que ella no pudiera recordar lo que yo le había prometido al Señor. Pues ya una vez el Señor trató conmigo, persona en persona, y el Señor me tocó y me estremeció de una manera que él me dijo, yo fui, ¿verdad? Y está mi pastor Kevin, ¿verdad? Está mi pastor que él también me acompaña, ¿verdad? Y Dios me lo prometió a mi pastor, y él me dijo, decide cuál que tú quieres, qué es lo que tú quieres, cuál puerta quieres tú escoger. Y el Señor me dijo, el enemigo te da 3 días para que te mates. Así el enemigo tenía planeado el enemigo. El enemigo le dice muerte, mas Dios dice vida, y vida no lo pasa. Yo me convertí en Cristo, ¿verdad? Ahí fue que me reconcilié con el Señor. Ahí yo me reconcilié con el Espíritu Santo y el Señor destruyó el decreto de muerte que el enemigo tenía para mi vida. Pero ese decreto de muerte ya estaba pagado antes, ¿verdad? Que yo naciera y antes que Cristo viniera, y cuando Cristo murió, ahí Cristo pagó el decreto de muerte que le venía. La palabra de Dios, porque es necesario, ¿verdad? Que los pastores, ¿verdad? Los pastores, ellos buscan la manera, porque los pastores tienen una gran ¿verdad? De buscar las ovejas del Señor, ¿verdad? Y ponerlas en el redil, ¿verdad? Y eso es lo que marca en las personas, la palabra de Dios. Y cuando los pastores llegan a las cárceles, uno se alegra, uno llora, un gozo que ni el mundo lo da como lo da Cristo. Eso es los sembradores de la palabra. Ellos van a regar la semilla fue regada y la semilla va a nacer en nosotros cuando nosotros somos obedecedores de la palabra. Mejor obediencia, esa es la palabra, que sacrificio. Porque el sacrificio lo hizo Cristo, y Cristo quiere que nosotros seamos obedientes a la palabra. Amén. ¿Verdad? Eso fue lo que me marcó mi vida. Cristo llegó a donde yo estaba, porque Cristo no tiene límite, ¿verdad? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todos lados al mismo tiempo. Amén. Él es el Dios de altura, de las casas,
¿verdad? Amor, ¿verdad? Porque tenemos que amar al Señor sin distinción. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Porque Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dice la palabra, mentimos al hombre, pero a Dios nadie miente. Él que nos conoce a nosotros desde antes de la palabra, que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, y usted ya lo había escogido. Ya nos mandó un propósito en tierra, pero el enemigo desvía ese propósito. Pero lo que yo les dije es que mi propósito, y antes de decirlo, ahora me va a servir a mí, ¿verdad? Y nadie puede decirlo ahora arrebatarlo de la mano de que vive para siempre, reina para siempre. Cristo Jesús. Hermanos, predicamos este evangelio. No hay límite alguno, no hay fuerza que le haga frente. Señor, sigue salvando. ¿Acaso, dijo el profeta, se ha cortado la mano de Jehová para bendecir a los injustos? No, su amor, su gracia, su misericordia sigue vigente. Como ya vamos concluyendo, Saúl, unas breves palabras, por favor, para la congregación, y alguien tal vez me ayudas a hacer el llamado. Por si alguien quiere recibir al Señor, ahí será. Amén. No, pues, todos podemos ver el efecto que hace la palabra. Todos podemos ver, pues, lo que el Evangelio causa en aquellos lugares donde muchas personas se esconden detrás de una cara que ustedes pueden ver por lo exterior, pero lo interior está humillado delante de Dios. Yo les incito a que no se cansen de clamar por todas esas almas, a que se esfuercen cada día a llevar una palabra de vida a esos lugares, que se esfuercen siempre en cada momento a poderle ir a decir a un hombre, no importa lo que sea, un asesino, un violador, un asaltante, un delincuente, Dios cambia la vida del hombre. El único que cambia el corazón del hombre se llama Cristo Jesús. Y usted está con esta responsabilidad de poder predicar el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo, si de buena gana predico el Evangelio, recompensa tendré. Y si de mala gana lo hiciera, la comisión se me ha sido encomendada. Usted y yo tenemos una sola misión: predicar las buenas nuevas de salvación, ir a todos esos lugares donde todo el mundo necesita una palabra de vida. Y esa palabra la anda usted en su corazón y en sus labios. Yo le invito a esto, a que se esfuercen, que no se cansen. Ustedes pueden ver los frutos que da el Evangelio, ¿verdad? Orar por aquellos hombres que se esperan por ir a esos lugares día con día a dar una palabra de vida. Amén. Y sabemos que Dios hace la obra a través de cada uno de nosotros, y quiero que sepa que nunca va a ser en vano. Amén. Le bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad?